Es un honor para la APJ contar el día de hoy con la presencia del ex embajador de Perú en el Japón, señor Elar Escala, quien nos contará desde un punto de vista cultural e histórico sobre el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación suscrito entre el Perú y el Japón el 21 de agosto de 1873 y que marcó el inicio de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Embajador Escala, algunas palabras iniciales de parte de usted. En primer lugar, muy agradecido por la invitación que me ha hecho para participar en este conversatorio. Señor embajador, un poco entrando al tema del conversatorio de hoy, que es el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación suscrito con el Japón. ¿Por qué se dice que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón tuvo como antecedente un incidente con migrantes chinos? ¿Nos podría comentar al respecto? Efectivamente, el Tratado de Amistad suscrito con Japón en 1873 tiene sus antecedentes en un incidente con migrantes chinos. Si nos retrotraemos al siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en el mundo y especialmente en el Perú habían capitales internacionales que se habían establecido acá en el Perú para las haciendas azucareras, algodoneras, para el guano. En esa época estamos ya con el presidente Ramón Castilla, 1849, 50, 50 y pico. Y con el presidente Ramón Castilla se empieza la capitalización industrial del país con la construcción de ferrocarriles y ciertas industrias, lo cual requería de mano de obra que en el Perú no existía. En 1849 en China había una gran hambruna, había en ese entonces 450 millones de habitantes, cientos de miles de desocupados, especialmente de la zona de Hong Kong, Macao, etcétera, que ávidamente habían estado viajando a otros países como Cuba, Jamaica, México, Estados Unidos. Entonces, empresarios peruanos de esa época viajaron a China para traer chinos, estamos hablando de 1849 más o menos, y llega el primer cargamento con chinos, 75 culíes, traídos por Domingo Elías, que a la sazón era el que traía a Emilio Altaos los trabajadores chinos para las haciendas. Y trae 75, los primeros migrantes chinos. Y fue un éxito rotundo. Se negociaron en Ecuador, en el Callao, prácticamente casi inmediatamente de bajado del barco se colocaron en las haciendas como mercancía, ¿no? Y comenzaron a traer más culíes, hasta que se dio en 1849 un decreto, ¿no?, por el que favorecía, o sea, una ley de inmigración que favorecía la traída de chinos. Y no solamente favorecía la traída de chinos, sino el Estado subsidiaba la traída de chinos. Y a este señor Domingo Elías y a otro señor Juan Herrera les dan subsidio y exclusividad para traer chinos. Por cada chino que traían en lote de mayores de 50 le daban 30 pesos. Y tenían que tener entre 10 y 40 años. Esta legislación, que duró 4 o 5 años, promovió que en ese pequeño lapso de tiempo más de 7.000 chinos llegaran al Perú, solamente entre 1849 y 1853. Castilla deroga esa ley y el Congreso vuelve a dar otra ley, favoreciendo otra vez al migrante chino. Y hasta 1860 y tantos llegan al Perú más de 76.000 chinos para trabajar en las haciendas.
En 1872, un barco peruano carga 225 chinos en el puerto de Macao. Al segundo día o tercer día de embarcarse, el barco tiene problemas con las arboladuras. Las arboladuras son todos los palos, las velas, ¿no? El sistema de velas sufre una avería y ya no podían continuar viaje hasta el Perú. Y estaban aproximadamente a unas 800, 900 millas de Kanagawa, el puerto de Kanagawa que está al lado de Yokohama. Y deciden ir a Kanagawa. Estamos hablando de junio de 1872. Ellos habían zarpado de Macao a finales de mayo, 28, 29 de mayo. O sea, habían pasado prácticamente una semana y estaban en Kanagawa. Ancla el barco en Kanagawa y comienzan a hacer las reparaciones. Y al cabo de unos días que estaban haciendo las reparaciones, 4 o 5 días, uno de los chinos se escapa en la noche, salta al mar y nada, y llega a un barco de guerra británico que estaba anclado cerca del María Luz. Y aduce que ha tenido malos maltratos y una serie de vejámenes ahí en el barco. Y el encargado de negocios británico lo entrega a las autoridades japonesas. Las autoridades japonesas después lo devuelven a los peruanos, al barco peruano, y ya estaban terminando de hacer todo el arreglo de las arboladuras del barco y se produce un motín a bordo del barco. Se produce un motín, hay inclusive intentos de incendio del barco, pasa esa aventura y ya cuando iba a zarpar, llega al barco el encargado de negocios de la Gran Bretaña, sin ninguna autorización de juez. Entonces le pide al capitán del barco, capitán Herrera, para acceder al barco. Entonces le dice, si no tiene orden no puede. Entonces insiste, entonces le dice, ya, bueno, le voy a permitir que suba, pero no en su calidad de encargado de negocios, sino como cualquier civil. Y sin derecho a interrogar a nadie. Bien, se pasea por todo el barco hasta que ubica al que se había lanzado al mar. Y en ese entonces trata de interrogarlo, a lo que el capitán del barco le dice, usted no puede, hemos quedado en que no va a interrogar a nadie. Entonces se molesta y decide hacer una presentación ante el gobierno de Edo. Edo era lo que es Tokio ahora, ahí estaba el gobierno central, se va a la Cancillería japonesa y presenta una protesta. Presentó una protesta y al día siguiente estaban las autoridades japonesas intercediendo en el barco peruano y deciden hacer un juicio en el cual se pierde, ¿no? Y a las finales, después de dos intentos de poder zarpar nuevamente, las autoridades japonesas dicen que no. Ante el hecho de que no podían zarpar y ellos lo que quería el capitán del barco era poner entre rejas a los prisioneros mientras duraba el juicio para no perderlo, porque era entre comillas su mercancía, ¿no?, que tenía que entregar en el Perú. Y ante la negación del gobierno japonés de ponerlos en rejas y dejarlos a bordo, el capitán del barco decide cortarle las trenzas a los que se habían rebelado. Y las trenzas chinas, pues eso es parte de la cultura y es un signo de poder, ¿no? Y es lo más ofensivo que puede haber para un chino, es que le corten la trenza. Y bueno, pasó eso y simplemente el gobierno japonés decide no autorizar de Kanagawa, decide no autorizar la partida del barco
Y el capitán del barco, después de insistencias, decide regresar al Perú y abandonar el barco en Kanagawa. Viene al Perú y prácticamente se había hablado de un conflicto internacional. Desde que el barco se había quedado, había habido intervención de las autoridades japonesas, había habido un juicio, había para los peruanos una responsabilidad internacional de Japón. Estamos hablando de 1872, agosto más o menos, agosto de 1872. Teníamos un nuevo presidente, Lamara, en el Perú, y en diciembre el gobierno, con el señor José de la Riva Agüero, que era el canciller, deciden enviar para esto, en 1849, el 31 de julio de 1849, se crea el Servicio Diplomático Peruano. En 1849. Y ya teníamos un servicio diplomático. Entonces, en el 22 de diciembre de 1872, el gobierno designa al marino, al almirante Aurelio García y García, como ministro plenipotenciario en Japón y en China. Los designa. Ministro plenipotenciario es una categoría que existía en esa época, porque las misiones diplomáticas tenían ese nivel. Tiene nivel de embajada después, en el siglo siguiente, pero en el siglo XIX era a nivel de ministro plenipotenciario. Entonces él va como ministro, jefe de misión, a negociar. ¿Y cuál era su objetivo? Resolver el problema con María Luz y establecer con Japón un tratado de amistad, comercio y navegación. ¿Qué significa eso? Al establecer un tratado es el establecimiento de relaciones diplomáticas, porque están negociando de Estado a Estado con representantes diplomáticos. Se da, el señor Aurelio García García viaja a Edo. Era el inicio de la era Meiji. Ustedes saben que anterior a la era Meiji, Japón era un país cerrado al mundo. Y el emperador Meiji tenía 4 años en el poder y había hecho una apertura al mundo. Todavía su legislación, todo estaba en proceso de formación, la legislación más abierta, ¿no? Y así se producen las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio como producto de este incidente chino. Así es. Estos son los antecedentes de él. O sea, el tema del barco peruano María Luz fue el origen para la celebración de este tratado de paz, amistad, comercio y navegación suscrito entre el Perú y Japón. Pero las crónicas y la historia menciona de que efectivamente para solucionar este conflicto surgido en aquella época se tuvo que recurrir al arbitraje de un tercero para que de alguna manera este tercero dé su opinión sobre el incidente ocurrido con el María Luz. No sé si nos pueda contar un poco más detalles. Efectivamente, estábamos en el año 1873, el emperador Meiji, en enero de 1873, recibe a Aurelio García y García, quien había sido hospedado en una residencia oficial del gobierno japonés. Con lo cual, a pesar de que el Perú era un país prácticamente desconocido, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En el mundo, en el Asia, el Perú prácticamente no existía, ¿no? Pero le dieron todo un trato privilegiado, por decirlo así, a nuestro enviado, de acuerdo con el rango que le habían dado. Entonces había un buen recibimiento por parte de Japón. Hubieron negociaciones para liberar el barco. Las posiciones de Perú y de Japón eran totalmente diferentes, ¿no?
el Perú aducía de que el barco peruano no había cometido ninguna infracción que atentara contra la infraestructura japonesa o contra la comunidad japonesa, por lo cual no constituía un delito. En cambio, Japón decía que el maltrato de los chinos a bordo era una cuestión humanitaria y simplemente las posiciones eran totalmente encontradas y no llegaban a solución. Ya estábamos prácticamente en el mes de junio de 1873 y la parte japonesa dice, bueno, en vista de que no nos encontramos, convoquemos a un árbitro. Y había la posibilidad de diferentes árbitros, ¿no? Tenías al rey de Bélgica, al presidente de Estados Unidos, al emperador del Brasil, al emperador de la Confederación Helvética, al rey de la Confederación Helvética, al rey de Suecia, al rey de Noruega y al zar de Rusia. Tanto el canciller japonés como el ministro plenipotenciario peruano se ponen de acuerdo de que sea el zar de Rusia quien sea el árbitro. El arbitraje dura un par de años y a la final el resultado del arbitraje es negativo para el Perú. El Perú pierde el arbitraje. Pero esto sucede tiempo después del establecimiento porque el arbitraje se inicia en julio y termina en el 75, 2 años después. Entre tanto, ya que cuando pasa el tema al arbitraje internacional, ya deja de ser una negociación bilateral, ¿no? Sale de la jurisdicción local y pasa a Rusia y continúa y se inician las negociaciones para el objetivo de la delegación peruana de establecer un convenio, un acuerdo de paz, amistad y límites, de comercio, amistad, comercio y navegación con Japón. Esto se logra 2 meses después. Esto se inicia en el mes de junio y en agosto se concluye la negociación que tuvo una dificultad en la cual nosotros no accedimos. Japón ya había establecido algunos convenios con 4 o 5 países, con Estados Unidos y 4 o 5 países europeos que ya habían establecido relaciones diplomáticas y Japón había aceptado en esos convenios que para los extranjeros, o sea, para los europeos o los americanos, no se aplicaran las leyes japonesas. Pero el canciller japonés quería que en el convenio con el Perú sí se aplicara la ley japonesa a los peruanos que estuvieran en Japón. Pero en ese entonces, estamos regresando, 1873, Japón recién se abría al mundo y la legislación de Japón no era todavía clara. Entonces el Perú, el negociador peruano, pide que se le aplique las mismas disposiciones que estaban en los convenios de los otros países. Japón terminó aceptando eso y que si algún día se revisaba más adelante con los otros países, también se revisaba con el Perú. Ese ha sido el inicio de lo que hoy se conoce como la cláusula de la nación más favorecida en los convenios actuales. Ahora, todo convenio que se negocia actualmente siempre se aplica la cláusula de la nación más favorecida, porque si tú se lo das a uno, me lo tienes que dar a mí. Y eso está en todos los tratados de comercio actuales, en el tratado de libre comercio, todo. Pues su origen está en ese tratado de 1873. El zar de Rusia, Alejandro II de Rusia, a la hora que emite su veredicto sobre el tema del barco María Luz, efectivamente señala de que no hubo ningún tipo de infracción por parte de Japón, como aducía el gobierno peruano en esa época, y era motivo de la indemnización que estaba solicitando. El zar de Rusia, como reitero, señala de que no hubo ningún tipo de infracción y que Japón había actuado teniendo como base razones humanitarias por el maltrato que tenían estos ciudadanos chinos. Eso marcó el inicio
de las relaciones diplomáticas entre Perú y Japón, entre Japón y otros países del mundo? No. El zar resuelve, el Perú aducía que Japón había tenido responsabilidad internacional. El zar resuelve a favor de Japón con los argumentos humanitarios y desechando los argumentos peruanos, por lo cual yo mencioné que Perú perdió esa negociación del barco. Pero las relaciones no empiezan en el 75 cuando sale el laudo del zar. Las relaciones empiezan en el 1873 cuando se firma el acuerdo. Ahí se establecen las relaciones, no en 1875. El laudo es de 1875, el laudo del zar de Rusia. Claro, después, 2 años después es el laudo. El tratado es en agosto de 1873, que ahora en 2 años más va a cumplir 150 años, ¿no? Y obviamente constituyó que el Perú sea el primer país de América Latina en tener relaciones con Japón. Y América Latina. Después han venido el resto de los países, ¿no? Como antecedente histórico se señala que el ministro de Justicia japonés de esa época, el señor Shinpei Eto, fue el que llevó a los tribunales de Yokohama por primera vez el incidente del barco María Luz. Eso puede ahondar un poco el detalle. Supongo que fue el inicio de ver un problema de carácter internacional en tribunales japoneses que de repente no era muy usual para la época. Lo que pasa es que en el año 1872, cuando se produce el problema de María Luz, hay participación británica. En ese entonces, Gran Bretaña tenía jurisdicción sobre Hong Kong y sobre Macao. De ahí salían los culíes, ¿no? Al haber participación del encargado de negocio de la Gran Bretaña en el problema de María Luz, se produce conflicto internacional con la tercera potencia. El marino peruano Herrera, él aducía de que no había cometido ninguna infracción a bordo, pero contra la infraestructura japonesa o contra los ciudadanos japoneses. Pero el gobierno japonés dijo que a bordo de María Luz, el corte de las trenzas se había producido en territorio japonés. Y eso era un delito. Por eso es que el zar termina resolviendo el laudo a favor de Japón. Obviamente, en realidad hubieron 2 juicios. Un primer juicio que duró 1 mes y un segundo juicio que duró otro mes más, en el cual se resuelve que regresen a la barca, pero a María Luz todos los chinos, y que parte el barco al Perú. El barco no parte de regreso al Perú porque el encargado de negocio sube al barco y después, y ya no sale nunca más, pero sí había tenido la autorización de partida el barco. Si no hubiese sido porque el encargado de negocio sube al barco, ya hubiera partido de regreso de María Luz al Perú. Pero sí es un conflicto internacional porque participó Gran Bretaña. Y todo ese periodo de Gran Bretaña siempre estuvo en contra, o no en contra, dificultaba las negociaciones de Perú con Japón. ¿Por qué? Porque tenía sus intereses en Hong Kong y Macao. Entonces por ahí se resolvió. Es cierto, para Japón fue un primer juicio, además de un evento que no tenía nada que ver con los japoneses, que sucede estando anclado un barco a bordo. Ha sido un caso de estudio para los estudiantes de Derecho, ¿no? Cómo se comportó primero la prefectura de Kanagawa, después el poder, lo que es ahora el ministro de Justicia, el sistema judicial japonés, ¿no? Obviamente hay muchas teorías sobre cómo se ha desarrollado eso. Yo no soy abogado, yo soy economista, así que no puedo ahondar mucho en la materia de derecho, más allá del derecho internacional, ¿no? Pero sí, eso fue
parte de un conflicto internacional por la participación del tercer Estado, ¿no? Incluso, señor embajador, hubo de parte de China también el agradecimiento a Japón por la actitud tomada en favor de sus ciudadanos, ¿no? Al permitir pues, que finalmente desembarquen en Japón y a través del gobierno chino ser nuevamente repatriados a su país, ¿no? La resolución del tribunal japonés resuelve que los chinos sean repatriados. Por eso, los chinos habían estado haciendo gestiones para ello, ¿no? Además, ya habían habido problemas desde antes, porque ya los maltratos se conocían. Por eso es que el gobierno peruano en diciembre de 1872, cuando nombra a Aurelio García García como ministro plenipotenciario en Edo, también en China, y termina de hacer su gestión y establece las relaciones con Japón, y se va a China a negociar con los chinos un tratado similar, que ya tiene más cuestiones migratorias, ¿no? ¿Y qué había pasado? En 1873, en todo este lapso que va pasando, en el Perú también se dan nuevas medidas a favor de los chinos, porque como ya María Luz había causado pues todo una, ¿cómo puedo decir? Había causado alarma al interno del país también, ¿no? Además que se requería la mano de obra, ¿no? Entonces ya el gobierno peruano comienza a dar medidas que favorezcan a los chinos. Por ejemplo, estableció que los domingos no podían trabajar, no debían trabajar, estableció la jornada laboral de tantas horas, el derecho a retornar a China al término de los contratos, y los contratos en esa época eran por 8 años, y muchas veces no se cumplían, porque los chinos eran tratados como mercancía, no como seres humanos en esa época. Pero se requería, como dije al principio, ¿no?, mano de obra para trabajar tanto los campos como los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Y en 1854, me parece, el gobierno del mariscal Castilla abole la esclavitud negra, con lo cual ya no venía mano de obra africana. Entonces lo único que se podía contar era la mano de obra de los culíes, ¿no? Inclusive por esa época el presidente mariscal Castilla dice, ¿no?, que hay que favorecer la migración europea, que puede ser menos maltratada que la migración asiática, ¿no? Y también se comienzan a producir migraciones europeas al Perú para trabajar, ¿no? Y así fue que entre 1870 hasta 1875 llegan al Perú más de 76.000 culíes. Pues ya con resolución favorable, ¿no? Ya cuando se establece el acuerdo, ya llega más organizado y continúan llegando, ¿no? Claro, con condiciones laborales, ¿no? Y con derecho a retornar, ¿no? Antes al principio pero no se cumplían los contratos, ¿no? Y ya no se podían comercializar tampoco, ya venían como seres humanos, ¿no? Ese es un capítulo negro de nuestra historia, ¿no? Señor embajador, ¿y este tratado marcó el inicio entonces de la migración japonesa al Perú? La migración japonesa al Perú se produce en 1899, el tratado es 1873, 1899 se produce la primera migración japonesa, obviamente sobre la base del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Ese tratado, que es el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados, es lo que fundamenta la migración japonesa organizada, ¿no? Como ustedes saben muy bien, ¿no?, la primera migración japonesa viene, si mal no recuerdo, 790 en el Sakura Maru, ¿no? 790 japoneses de diferentes prefecturas, y inicia toda una corriente migratoria japonesa totalmente distinta en su organización a la china. Y también la forma como llega y cómo se desenvuelven a los pocos años. Si bien es cierto que también vienen a trabajar en los campos, en las haciendas de Cañete, Guaral, etcétera, pero también a los pocos años comienzan a migrar a los servicios. En un momento,
en Lima, al cabo de 10 o 12 años que estaban los migrantes japoneses acá, teníamos más peluquerías de japoneses que de peruanos. Habían 50 peluquerías de japoneses y 35 de peruanos, ¿no? Es como el japonés migró a los servicios y después se migró a la economía. Entonces es una migración diferente a la china, ¿no? Y no cabe la menor duda que si no hubiéramos tenido ese tratado, probablemente no hubiera habido migración japonesa a Perú, si no hubiéramos tenido el tratado de 1873. Esa fue la base fundamental. Y en ese entonces nosotros tuvimos la primera migración japonesa a América y la segunda fue a Brasil, 9 años después. Pero únicamente que a Brasil han migrado más de 1 millón, acá tenemos 100.000 aproximadamente, ¿no? Sí. Supongo que este tratado, señor embajador, también sirvió de base para futuros tratados que celebró el Japón con el Perú en diferentes materias. El tratado ese dio inicio a que Japón también hiciera con otros países de América Latina, hizo con Argentina, hizo con Brasil, hizo con México, hizo con Cuba. O sea, el nuestro sirvió de base para los demás. Y obviamente la cláusula de las naciones desfavorecidas se termina aplicando a todos, ¿no? Y si ustedes notan, por ejemplo, en el caso del tratado peruano, nosotros, en la nominación diaria, como lo hemos hecho ahora, hablamos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Pero ese no es el nombre correcto. El nombre correcto es Tratado Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación. ¿Por qué preliminar? Porque el gobierno japonés quería darle temporalidad. A la final eso ha sido definitivo, pero se le incluye el término preliminar, Tratado Preliminar de Amistad, Comercio y Navegación, que nosotros ahora hablamos ya en el vocabulario coloquial le hemos eliminado el preliminar, pero el tratado es preliminar, pero ya se ha hecho definitivo. Y eso sirvió, como le digo, con los demás países que se firmaron en los años sucesivos, ¿no? Este tratado ha cumplido 148 años y en 2 años va a cumplir 150 años la suscripción de este tratado entre Perú y Japón. ¿Cómo usted cree que se debe celebrar este acontecimiento tan importante para ambos países? Miren, yo creo que es un hito en la historia de las relaciones diplomáticas del Perú. El hecho de que nosotros tengamos que celebrar 150 años con Japón no es un hecho cualquiera. Si nos ponemos en la perspectiva histórica, Japón está en el Asia. El Perú establece relaciones con un país asiático que en ese entonces no tiene el nivel que tenía ahora. China y Japón eran las 2 potencias grandes de la zona, pero no eran las potencias económicas de hoy día. Si uno, por ejemplo, se retrotrae a la historia, China vivía de hambruna, por eso que migran la gente. Los japoneses también tenían problemas, por eso que migra la gente. Acá pues era, junto con California, pues la gente venía en la búsqueda del oro, ¿no? A hacer su futuro. Pero esa prohibición que tiene el Perú de establecer, porque el ministro Aurelio García sale con la instrucción de establecer el tratado, de firmar el tratado. O sea, establecer relaciones diplomáticas. Eso fue realmente, el canciller de la Riva Agüero tuvo una gran lucidez para iniciar con las 2 potencias del Asia las relaciones diplomáticas. Yo creo que ese es un hito que nosotros tenemos que resaltar. Bueno, finalmente, señor embajador, agradecerle en nombre de la Asociación Peruano-Japonesa por estos comentarios tan ilustrativos con respecto a lo que significó este tratado y que fue, pues, como usted lo mencionó, la base para la inmigración japonesa del año 1899.
que este conversatorio pues sea el inicio de la celebración por los 150 años de la firma de este tratado. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por su visita y muchas gracias por este conversatorio. A usted, y para lo que desee, en cualquier oportunidad cuente conmigo. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias.